El Gran Hotel Reina Victoria de Granada estaba a punto de presenciar la noche más embarazosa de toda su historia centenaria. Kenjiro Tanaka, uno de los magnates más influyentes de Japón, estaba a segundos de abandonar el restaurante con estrella Michelin del hotel, dominado por la ira. El director sudaba frío, los camareros se movían en pánico, y nadie, absolutamente nadie, lograba entender qué decía aquel anciano en su impecable kimono negro ceremonial. Sus palabras en japonés resonaban en el silencio tenso del comedor, mientras medio centenar de invitados de élite observaban con incomodidad. La reputación del hotel, construida durante más de 120 años, pendía de un hilo. Entonces, desde el rincón más alejado de la cocina, Clara Morales, una joven camarera de 25 años, a la que todos consideraban la chica que limpia las mesas, hizo algo impensable. Se adelantó y habló en un japonés perfecto. Lo que ocurrió a continuación no solo cambió el rumbo de aquella velada, sino el destino de todos los presentes. Porque lo que Kenjiro Tanaka intentaba comunicar no era una queja sobre la comida, sino una súplica desesperada que desenterraría un secreto guardado durante 4 décadas. Granada brillaba bajo las luces ámbar del atardecer cuando Kenjiro cruzó la entrada del majestuoso Hotel Reina Victoria. A sus 72 años, el magnate japonés vestía un kimono negro Monsuki Aoriakama, reservado solo para los eventos más solemnes en su cultura. Su rostro, impenetrable, reflejaba la calma de quien había erigido un imperio de miles de millones, pero sus ojos oscuros observaban cada detalle con una intensidad casi fúnebre. El director Andrés Serrano había preparado todo con obsesiva perfección, la suite imperial con vistas a la Alhambra, champán francés del 1998, orquídeas japonesas dispuestas según el arte ikebana. 50 años en el sector del lujo le habían enseñado que los detalles eran el alma del prestigio, pero Andrés no podía imaginar que todos esos preparativos serían inútiles ante lo que estaba por suceder. Kenjiro no había viajado a España por negocios. Había venido por algo profundamente personal, una herida que lo había perseguido durante 40 años y que esa noche explotaría de manera inesperada. A las 8 en punto, el restaurante La Flor del Albaicín estaba lleno. 50 comensales de la alta sociedad granadina observaban con curiosidad al legendario millonario sentado bajo una lámpara de cristal veneciano que había iluminado cenas de reyes y embajadores. El chef Rafael Ibáñez había trabajado semanas diseñando un menú que fusionaba la cocina andaluza con la japonesa, arroz caldoso al sake con langostinos de Motril, atún rojo con costra de miso y flan de azahar con temacha. Pero cuando se sirvió el primer plato, algo se torció. Kenjiro probó el arroz, dejó los cubiertos y comenzó a hablar en japonés, visiblemente agitado. Su asistente, Takeshi, intentaba traducir algo sobre el sabor, pero sus palabras eran torpes, confusas, y su rostro delataba su impotencia. Andrés se acercó con su mejor sonrisa profesional, intentando calmar la situación, pero Kenjiro seguía hablando cada vez más rápido, su voz quebrándose, sus manos señalando el plato, el salón, algo que nadie comprendía. Los invitados murmuraban. La tensión se extendía como un perfume agrio por la sala elegante. El chef salió de la cocina, pálido, repitiendo que todo se había preparado con precisión. Pero no, aquello no era sobre la comida. Si alguien hubiera entendido japonés, habría percibido las palabras promesa, flor de cerezo y granada. Era evidente que el anciano hablaba desde un lugar de dolor, no de enojo. Kenjiro se levantó de golpe, su voz resonando con una mezcla de angustia y furia contenida. Takeshi estaba paralizado, y Andrés sentía que 120 años de historia del hotel se desmoronaban frente a la élite granadina. Fue entonces cuando Clara Morales rompió todas las normas. Desde el fondo del salón, donde las camareras esperaban inmóviles, avanzó con paso firme. Había entendido cada palabra, y lo que aquel hombre decía era demasiado importante para callar. El corazón le latía como un tambor. Atravesó la sala entre los murmullos y se detuvo frente al magnate. Su cabello castaño recogido en un moño impecable, su uniforme sin una arruga. Y con una voz clara, pronunció en japonés perfecto las palabras que detuvieron el tiempo. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo de pared. Kenjiro Tanaka, el multimillonario que había enfrentado guerras comerciales sin pestañear, se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas.
Miró a Clara como si hubiera visto un fantasma. La camarera que todos ignoraban hablaba su idioma con la precisión de un nativo. Andrés Serrano, atónito, observaba sin entender cómo su empleada más joven podía comunicarse en japonés con semejante fluidez. Con un gesto solemne, Clara se inclinó en una reverencia tradicional. Kenjiro respiró hondo, intentando recuperar el control. Luego, observando las miradas de los invitados y el caos emocional que lo rodeaba, tomó una decisión. Andrés, con la intuición que solo da la experiencia, comprendió que esto no era un simple malentendido diplomático. Vio el dolor real en los ojos del anciano y supo que había algo mucho más profundo. En pocos minutos, los tres estaban en el salón privado del director, un espacio con sillones de cuero, una biblioteca antigua y vistas a la Alhambra iluminada. Allí, servidos únicamente por Andrés, Clara y Takeshi, Kenjiro comenzó a contar la historia que había guardado en silencio durante 40 años. Clara traducía con precisión y calidez, transmitiendo no solo las palabras, sino las emociones. Era 1985. Kenjiro tenía 32 años y había venido a Granada para estudiar la arquitectura nazarí, soñando con llevar la estética andaluza a Japón. Un día, en los jardines del Generalife, vio a una joven japonesa llorando bajo un naranjo. Su nombre era Aiko Yamasaki, tenía 25 años y había viajado a España para aprender flamenco. Su familia la había repudiado por elegir el arte antes que un matrimonio concertado. La voz de Kenjiro temblaba mientras hablaba. La había ayudado, le había conseguido trabajo como intérprete y juntos compartieron un pequeño piso en el Albaicín. Durante 2 años fueron inseparables. Ella le enseñó a ver la belleza con alma, no con lógica. Él le prometió que algún día volverían a Granada como triunfadores para celebrar su amor bajo los naranjos en flor. Pero la empresa familiar en Japón entró en crisis. Su padre estaba a punto de perderlo todo, y Kenjiro tuvo que regresar prometiendo a Aiko que volvería en 6 meses. Salvar el negocio le tomó 3 años. Cuando por fin pudo regresar, Aiko había desaparecido. Buscó en cada rincón, dejó anuncios, contrató detectives. Nada. Se había desvanecido. Durante 4 décadas, Kenjiro construyó un imperio. Era uno de los hombres más ricos de Asia, pero cada primavera, cuando los cerezos florecían en Tokio, pensaba en ella y en la promesa incumplida. Entonces, 3 semanas antes, una carta llegó a su empresa con matasellos de Granada fechado en 1987. Dentro, un dibujo en acuarela del Generalife, 2 figuras bajo un naranjo en flor. Y en el reverso, con caligrafía temblorosa, unas pocas palabras que hicieron temblar sus manos. Nunca olvidé tu promesa. Te espero donde todo comenzó. Clara sentía el corazón desbocado mientras traducía. Aiko estaba allí, en Granada. Kenjiro no sabía dónde, solo que debía encontrarla antes de regresar a Japón. Había buscado en todos los hoteles, revisado viejas direcciones, recorrido el Generalife sin hallarla. Solo tenía unos días más, y la esperanza se le escapaba entre los dedos. Esa noche estaba tan frustrado, tan desesperado, que cuando vio las flores sobre la mesa, los naranjos en flor que decoraban el salón, algo dentro de él se quebró. Doña Mercedes Llorente, la propietaria octogenaria del Hotel Reina Victoria de Granada, había entrado en silencio y escuchado todo. Le otorgó a Clara permiso total para dedicarse a la búsqueda. Si existía una historia de amor que merecía ser salvada después de 40 años, el hotel sería parte de ella. A la mañana siguiente llegaron al Generalife. Los jardines relucían bajo el sol de mayo, rebosantes de turistas y familias. Kenjiro se detuvo junto a un viejo naranjo de tronco retorcido, y con voz temblorosa explicó que allí, justo bajo ese árbol, había conocido a Aiko en 1985. Clara notó a una anciana que pintaba acuarelas junto a una fuente. Le preguntó si conocía a una artista japonesa de los años 80. Los ojos de la mujer se iluminaron. Claro que sí, la recordaba bien. Pintaba cada domingo los naranjos del Generalife, decía que pintaba sus recuerdos. Pero no la había visto desde hacía una década. Se había mudado a una residencia por motivos de salud. Kenjiro tuvo que sentarse en un banco. De repente parecía mucho más anciano. Una residencia podía estar en cualquier lugar, pero Clara se negó a rendirse.
Durante los 2 días siguientes visitaron 12 residencias. En cada una, Kenjiro mostraba una vieja fotografía de Aiko, pero la respuesta era siempre la misma: nadie con ese nombre. La noche del tercer día, con solo 24 horas antes del vuelo de regreso a Tokio, el ambiente era sombrío. Todos estaban exhaustos. Kenjiro permanecía en silencio, la mirada vacía, como si algo dentro de él se hubiera desmoronado. Pero Clara repasó mentalmente la carta. Las palabras exactas eran: te espero donde todo comenzó. Habían asumido que se refería al Generalife, pero ¿y si no era tan literal? Se detuvo en seco, los ojos encendidos. Le pidió a Kenjiro que intentara recordar la dirección del piso donde había vivido con Aiko. Él rebuscó en los recuerdos, el rostro concentrado. Finalmente murmuró: calle Aire, número 12. Un apartamento en el tercer piso, con un balcón que daba a los tejados del Albaicín. Clara ya estaba de pie. No perdería ni un minuto. Eran las 10 de la noche cuando atravesaron las calles empedradas del Albaicín, iluminadas por faroles antiguos. El barrio bullía de vida, con tablaos flamencos, palmas y taconeos que salían de las tabernas. Calle Aire era una estrecha y pintoresca calleja, con fachadas blancas y rejas de hierro forjado. El número 12 tenía una puerta de madera maciza y un portero oxidado con nombres borrosos. Clara empezó a tocar todos los timbres hasta que alguien respondió molesto. Después de explicar que buscaban información sobre alguien que había vivido allí en los 80, una voz anciana contestó que bajaría. Doña Remedios, una mujer de unos 80 años, abrió la puerta. Cabello blanco, ojos oscuros y vivos. Vivía allí desde hacía medio siglo y recordaba perfectamente a Aiko, la pintora japonesa que había habitado el tercer piso entre 1985 y 1987. Una muchacha encantadora, siempre con pinceles y cuadernos. Cuando Kenjiro se adelantó y, con voz trémula, preguntó si sabía que había sido de ella, los ojos de Remedios se agrandaron. Usted es Kenjiro, susurró. El joven japonés del que ella hablaba siempre, el que debía regresar. El tiempo pareció detenerse. Remedios se llevó una mano al pecho, emocionada, explicando que Aiko había esperado durante años, yendo cada día al Generalife, convencida de que él volvería. Pero cuando perdió la esperanza, se marchó. ¿Te está gustando esta historia? Dale un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Antes de irse, Aiko había dejado un mensaje. Había dicho que, si alguien venía alguna vez preguntando por ella, debía dirigirse a la iglesia de San Nicolás. Allí había dejado algo permanente, algo que resistiría el paso del tiempo. San Nicolás estaba a apenas 5 minutos a pie. Corrieron por las calles nocturnas de Granada como si compitieran contra el reloj. Un multimillonario japonés de 72 años, una camarera de 25, un director de hotel y un asistente nervioso. La iglesia, majestuosa y antigua, estaba cerrada, pero Clara conocía al párroco, don Luis, que vivía al lado. Tras insistir en el timbre y contarle la historia, el sacerdote, aún en bata, recordó algo. Hace unos 20 años, una mujer japonesa mayor había pedido permiso para pintar un pequeño fresco en la capilla lateral. Dijo que era un regalo a la iglesia en memoria de un amor perdido. El fresco aún estaba allí. Don Luis los condujo al interior oscuro del templo, encendiendo algunas luces. En la capilla de la Virgen del Consuelo encontraron un fresco de apenas 1 metro cuadrado, pintado con una delicadeza sobrecogedora. Mostraba a 2 figuras bajo un naranjo en flor, un hombre y una mujer. Sus rostros, difuminados, conservaban la esencia reconocible de ambos. Debajo, en pequeños caracteres japoneses, había un mensaje que Clara tradujo con voz entrecortada. Hablaba de una promesa eterna, de una espera que duró toda una vida y de una dirección. Residencia Los Jardines, Avenida del Carmen número 211. Una invitación a venir antes de que fuera demasiado tarde, firmada con una simple A. Andrés ya estaba al teléfono, buscando información sobre la residencia Los Jardines. La conocía, un hogar de ancianos de lujo en el barrio del Realejo. Podrían llegar en 20 minutos. El trayecto en coche por la Granada nocturna fue surrealista. Kenjiro, en el asiento trasero, apretaba la vieja fotografía de Aiko entre los dedos.
El miedo lo consumía, ¿y si ella lo odiaba? ¿Y si 40 años eran demasiado? Clara, sentada a su lado, le sostuvo la mano en silencio. No hacían falta palabras. Una persona no pinta un fresco de amor si odia, lo pinta si aún ama desesperadamente. La residencia Los Jardines era un edificio del siglo XVII rodeado de un parque centenario. A las 11 de la noche estaba cerrada, pero Andrés había contactado a la directora, la doctora Elena Salcedo, que los esperaba en la entrada. Una mujer de unos 50 años, con una mezcla de incredulidad y emoción en el rostro. Les explicó que Aiko Yamasaki, conocida allí como Ana Morales, nombre legal que había adoptado en los 90, residía allí desde hacía una década. Tenía 71 años. Sufría problemas cardíacos y artritis, pero su mente seguía lúcida. Era muy querida, pasaba sus días pintando acuarelas que regalaba al personal. Hablaba siempre de un hombre que había amado de joven, de una promesa bajo un naranjo. Los guió por pasillos silenciosos de mármol y cuadros antiguos hasta una puerta con una placa, habitación 312 Morales. Era tarde. Probablemente dormía, pero valía la pena despertar a alguien por un milagro así. Tocaron con suavidad. Sin respuesta. La directora abrió lentamente. La habitación estaba casi a oscuras, iluminada por una lámpara tenue. En la cama, una figura delgada giró el rostro. Cuando la luz tocó sus facciones, Kenjiro sintió la respiración cortarse. Habían pasado 40 años. El cabello negro se había vuelto gris, el rostro marcado por los años, pero los ojos. Esos ojos oscuros y profundos eran los mismos que lloraban bajo un naranjo en 1985. Kenjiro cruzó la habitación y cayó de rodillas junto a la cama, tomando la mano frágil de Aiko. Las palabras que salieron de sus labios fueron en japonés, pero la emoción era universal. Disculpas, explicaciones, promesas de no dejarla jamás. Aiko lloraba también. Había esperado tanto tiempo. Había creído que él había muerto, que la había olvidado. Pero él nunca la olvidó, ni un solo día. Ella había vivido en su corazón cada instante durante 40 años. Clara, Andrés, el asistente japonés y la doctora Elena Salcedo se retiraron en silencio al pasillo, concediendo a los amantes reencontrados la privacidad que merecían. A través de la puerta entreabierta se oía la conversación en japonés, disculpas, amor, arrepentimiento y alegría fundidos en un río de emociones demasiado tiempo contenidas. Aiko contaba que siguió pintando tras su partida, que esperó 3 años antes de aceptar que quizá él no volvería, pero no pudo abandonar Granada, era la ciudad donde habían sido felices. Así que se quedó, cambió de nombre para facilitar su vida, trabajó como profesora de arte y expuso en pequeñas galerías. Nunca regresó a Japón porque no quería alejarse del lugar donde habían hecho su promesa. Kenjiro confesaba haber levantado un imperio vacío sin ella. Se casó con la mujer que eligió su familia y tuvieron un hijo, pero el matrimonio fue frío, sin verdadera pasión. Su esposa había muerto 5 años atrás y su hijo dirigía ya la empresa. Por fin era libre, aunque temió que fuese demasiado tarde. La voz de Aiko, frágil pero firme, quebró el silencio nocturno. Nunca es demasiado tarde para el amor verdadero. El amanecer encontró a Kenjiro todavía sentado junto a la cama de Aiko, con las manos entrelazadas, hablando de los 40 años perdidos y de los días que quedaban. La doctora Salcedo entró con discreción llevando café y explicó con delicadeza que Aiko tenía un corazón muy delicado y precisaba cuidados constantes. No podía viajar largas distancias. Kenjiro no dudó ni un segundo, se quedaría. Su asistente podía gestionar la empresa a distancia. Tras 4 décadas persiguiendo el éxito, tocaba perseguir lo que de verdad importaba. Cuando Aiko murmuró que no podía permitir que él abandonara su vida por ella, Kenjiro respondió con una firmeza que no admitía discusión. Aquella vez eligió el deber, esta vez la elegía a ella. Elegía el amor. En los días siguientes, Granada fue testigo de algo extraordinario. Kenjiro canceló su regreso a Japón y envió ondas de choque al mundo financiero. Alquiló una suite permanente en el Hotel Reina Victoria, no porque la necesitara, sino para honrar el lugar y a quienes hicieron posible el reencuentro. Cada día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, se sentaba junto a Aiko en la residencia Los Jardines. Hablaban, reían,
lloraban recuperando el tiempo perdido. Él le contaba la vida en Tokio y cómo la tecnología había cambiado el mundo. Ella le mostraba sus cuadros, cientos de acuarelas de naranjos en flor pintadas año tras año, como una oración silenciosa. Una espera que jamás se apagó. Clara visitaba a menudo, llevando flores frescas y noticias del hotel. Un vínculo profundo nació entre los tres, y la joven se volvió casi una hija adoptiva para la pareja. Los dos ancianos ya apenas necesitaban palabras, se hablaban con miradas, con sonrisas, con manos que se apretaban con una ternura que dolía mirar. 2 semanas después del reencuentro, Kenjiro organizó algo especial. Con ayuda de Clara, de Andrés y de un batallón de jardineros, transformó el jardín de los jardines. Cuidaron los naranjos con maestría japonesa, aguardando el momento justo. A finales de abril, como un milagro, estallaron en flor. Una alfombra de pétalos blancos y el perfume del azahar convirtieron aquel lugar en un paraíso andaluz intensificado, un pedazo de sueño por fin hecho realidad. Ese día, con permiso médico y bajo estricta vigilancia, Aiko salió en silla de ruedas. Vestía un kimono azul que Kenjiro le había regalado, el cabello gris iba recogido con una peineta de nácar. Él llevaba su kimono formal negro, el mismo de la noche en que todo empezó. Bajo los naranjos, rodeados de pétalos que caían como nieve perfumada, ante medio centenar de testigos, el personal del hotel, los residentes y cuidadores, don Luis, doña Remedios de Calle Aire, la pintora anciana del Generalife e incluso la jefatura de cocina, que lloraba sin pudor, Kenjiro y Aiko pronunciaron los votos que debieron intercambiar 40 años antes. No fue un matrimonio legal, la edad y la salud hacían irrelevantes los papeles. Fue real en todo lo que importa. Don Luis bendijo su unión. Los pétalos siguieron cayendo como confeti natural, ofrecido por la propia naturaleza. Y, por un instante perfecto, 2 almas separadas durante 40 años volvieron a ser una. En los meses siguientes, Kenjiro transformó por completo su vida. Vendió gran parte de su imperio, conservando lo justo para asegurar el futuro de su hijo y herederos. El resto lo donó a fundaciones artísticas y culturales que promovían intercambios entre Japón y España, tendiendo puentes entre las dos culturas que moldearon su historia de amor. Creó la beca Aiko para jóvenes artistas japoneses que quisieran formarse en España y dispuso que el Hotel Reina Victoria tuviera para siempre una suite Aiko, reservada gratuitamente una semana al año para parejas que se reencontrasen tras largas separaciones. Clara recibió una promoción extraordinaria y pasó a ser directora de Relaciones Internacionales. Por fin su talento lingüístico y su sensibilidad cultural eran reconocidos. Doña Mercedes Llorente, la propietaria, bromeaba con que jamás imaginó que contratar a una camarera que hablaba japonés salvaría no solo un amor, sino el alma del hotel. 18 meses después del reencuentro, en una tarde de primavera con los naranjos nuevamente en flor, Aiko se durmió por última vez. Su mano, aferrada a la de Kenjiro, mostraba una sonrisa de paz absoluta. No hubo dolor, solo la serenidad de quien cierra por fin el círculo de su vida. Kenjiro vivió 3 años más, cada día en el jardín, pintando azahares. Aprendió de Aiko, y cada pincelada fue una forma de mantenerla viva. Su última voluntad fue ser incinerado y que sus cenizas se esparcieran bajo los naranjos de los jardines, junto a las de Aiko, para quedar unidos para siempre en el santuario de su amor. El Hotel Reina Victoria acogió una ceremonia conmemorativa que unió rituales japoneses y andaluces en perfecta armonía. Clara leyó una carta que Kenjiro había dejado, donde afirmaba que el amor verdadero no se mide en años vividos juntos, sino en años recordados. Aiko habitó su corazón durante 40 años de separación y 18 meses de reencuentro. Cada día mereció la pena. La lección era simple y honda: no dejen que el deber, el miedo o el tiempo les arrebaten a quien aman, y si la vida separa, no dejen de buscar. Porque incluso tras 40 años, el amor espera bajo los naranjos en flor, paciente y eterno como la primavera que siempre regresa. Dale me gusta si crees que el amor verdadero puede esperar toda una vida. Comenta si viviste un encuentro que lo cambió todo. Comparte esta historia de espera, pérdida y milagroso reencuentro. Suscríbete para más relatos que demuestran que el destino obra de formas misteriosas. A veces un idioma extranjero no es solo palabras, sino un puente hacia almas perdidas que aguardan ser halladas.
y a veces 40 años de espera valen cada segundo cuando, bajo los naranjos en flor, el amor encuentra por fin el camino a casa.